El suicidio es la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes, entre los 15 y los 29 años. Hola Lucía, estoy asustada porque mi hijo me ha dicho que quiere ir al psicólogo. ¿Está bien? Pues esto es un momento crítico realmente, porque los padres lo suelen vivir mal porque se sienten culpables. Cuando es tu propio hijo el que te dice, mamá, quiero ir al psicólogo, lo primero que dicen las madres cuando vienen a la consulta es, ¿qué he hecho mal? Y realmente yo lo que les digo es, ¿qué has hecho bien? Has hecho algo muy bien para que tu hijo haya tenido la valentía de ir a ti y decirte, mamá, necesito ir a un psicólogo, ¿no? Entonces, las refuerzo en ese sentido. Les doy la enhorabuena por haber establecido ese vínculo y esa relación de confianza. No se le dice a cualquier persona, no se le confiesa una vulnerabilidad así, ¿no? Y por supuesto les animo a acudir. O sea, si el propio chaval te dice que necesita ayuda profesional, nosotros los padres estamos aquí para ofrecerles todos los recursos que sean necesarios para garantizar su bienestar. Y nosotros somos sus padres, no somos sus profes, no somos sus pediatras, no somos sus psicólogos. Así que lo que tenemos que hacer con ese niño es, por supuesto que sí, cariño, nos ponemos en marcha y me vas a tener a tu lado siempre. Bueno, pues ojalá sea una tontería y ojalá sean cosas de niños, pero realmente quien tiene que hacer esa valoración no es un amigo ni es un familiar, sino que lo tiene que hacer un profesional de la salud, que en este caso es un psicólogo. Así que agradeceremos la opinión de ese familiar que opina sin preguntar la mayor parte de las veces y acto seguido pediremos cita con nuestro psicólogo y compartiremos con él nuestras preocupaciones y que sea el experto el que ponga cada cosa en su lugar. Tenemos que estar pendientes en aquellos casos en los que tenemos un hijo en el que su rendimiento escolar siempre ha sido bueno y de repente tiene una caída, así como una caída generalizada en todas las materias, ¿no? Y no hay una causa que lo justifique, no ha habido una pérdida en casa, no ha habido un conflicto importante en casa. Ojo con este niño porque puede que esté pasando por alguna situación que desconocemos. Niños o adolescentes, que esto es relativamente frecuente, en los que les vemos autolesiones. Son niños que para liberar la tensión se hacen cortes en los brazos o en las piernas y esto nunca son llamadas de atención, nunca son cosas de adolescentes. Detrás de esas lesiones hay una manera disfuncional de regular una situación muy estresante y muy traumática que desconocemos, pero que tenemos que poner en manos de profesionales. Cuando vemos que nuestro hijo llora durante muchos días seguidos, durante 2 semanas, 3 semanas, sin un motivo aparente, es evidente que los niños pasan por distintas fases, los adolescentes pasan de la risa al llanto en un mismo día, pero cuando tenemos a un niño que hasta la fecha ha sido siempre muy dicharachero, muy vital, muy alegre, y de repente lo ves muy ensimismado, muy cerrado, que llora por cualquier cosa, que incluso en el colegio te dicen que está más tristón, ojo con ese niño. O ya yéndonos a problemas más serios, que también los hay, cuando tienes a un adolescente que te dice que ¿y cómo viviríais vosotros si yo no existiera? O a veces pienso que sobro en este mundo, creo que nadie me echaría de menos si yo no estuviese aquí. Ojo con este tipo de comentarios, porque el suicidio es la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes, entre los 15 y los 29 años. Y esto es un tema muy serio. Y los adolescentes empiezan con este tipo de señales a las que nosotros tenemos que estar muy pendientes.